Hola a todos. En este video mostraremos todas las actividades experimentales realizadas en el laboratorio 7, el relevador. Nuestro grupo está conformado por César Cadavid, Carlos Albarracín y quien les habla, Diego Villanueva. Objetivo general: experimentar con la aplicación de la bobina en relevadores. Objetivo específico: comprobar el funcionamiento del relevador. Procedimiento. Primero, medir la resistencia y la inductancia de la bobina del relevador. La bobina del relevador está situada en los dos pines separados que se encuentran en uno de los extremos. Para medir la inductancia se usó un RLC meter con dos conectores, los cuales se conectaron a la bobina del relevador, como se puede observar. La lectura para la inductancia es de 324 milihenrios. Y su resistencia es de 278,9 ohmios. Segundo, montar el siguiente circuito en la protoboard. Este circuito consta de dos partes, un circuito de control y un circuito de potencia. El circuito de control se conectará a la fuente DC de 12 voltios y el pulsador normalmente abierto se encargará de permitir el paso de corriente hasta la bobina del relevador. En el circuito de potencia, el común del relevador se conectará a la fase del tomacorriente con 120 voltios AC y las dos bombillas y sus respectivos plafones estarán conectados a los pines normalmente abierto y normalmente cerrado. Mayor del común, sin pulsar, del común. ¿Cuánto marca? 128. Usando el multímetro se miden las tensiones y las corrientes en el pulsador, la bobina, las bombillas y el tomacorriente para las situaciones pulsado y no pulsado. Tercero, en el circuito del punto 2 se cambia el pulsador normalmente abierto por el pulsador normalmente cerrado y se realizan las mismas mediciones de tensión y corriente para los dos estados. Conclusiones experimentales. Con este experimento se identificaron las funciones de los diferentes pines del relevador usado, el de 8 pines. 2 para la bobina, 2 normalmente abiertos, 2 normalmente cerrados y 2 comunes.
Los contactos de la bobina del relevador están conectados a corriente continua de la fuente DC. En cambio, los otros pines están conectados al circuito de potencia, que trabaja con corriente alterna. Segunda conclusión experimental. El circuito del relevador consta de dos partes. El circuito de control, que es el encargado de activar y desactivar la bobina para impedir o permitir el paso de corriente, y el circuito de potencia, que contiene las bombillas que consumen potencia. Se aprendió a montar correctamente el circuito en la protoboard. Tercera conclusión experimental. Comprendimos el principio de funcionamiento de la pinza amperimétrica, que mide la corriente gracias al campo magnético que ésta produce según el principio de Ørsted. Cuarta conclusión experimental. Se observaron los cambios de comportamiento en el circuito al cambiar el tipo de pulsador de normalmente abierto a normalmente cerrado. El estado de las bombillas se invierte y la que inicialmente estaba encendida ahora está apagada.